Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como siempre, dispuestos a sumergirnos en los entresijos del mundo del espectáculo. Hoy nos adentramos en aguas turbulentas, para desentrañar uno de esos secretos que tienen a medio mundo hablando, y es que, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman y de esos supuestos mensajes íntimos que, según la prensa turca, han sido revelados. Prepárense porque esto promete ser más jugoso que un capítulo de su serie favorita. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia que huele a drama y especulación, les recuerdo la importancia de su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estas dosis de intriga y análisis del mundo de las celebridades, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse y, lo más importante, activar esa campanita que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Así que, ¿qué tenemos aquí? La prensa turca, esa fuente inagotable de rumores, primicias y a veces, pura especulación sobre el mundo del espectáculo, ha soltado una auténtica bomba. Se dice, se comenta, se rumorea con insistencia que se han filtrado unos mensajes privados, supuestamente intercambiados entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que aún no los conozcan, o quizás para refrescar la memoria, ellos son dos de los actores más populares de Turquía, dos estrellas que conquistaron el corazón de millones de espectadores gracias a su química explosiva en la serie Erkencikus. Fueron, sin duda, una de las parejas más perseguidas por los paparazzi en su momento, un torbellino de atención mediática que capturó la imaginación de sus fans. Después de un tiempo de lo que parecía una relación oficial, sólida y pública, ambos tomaron caminos separados, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y preguntas sin respuesta. Pero como en las mejores novelas, parece que las aguas, lejos de calmarse, se han agitado de nuevo con esta supuesta filtración, trayendo consigo una nueva ola de controversia. La noticia ha corrido como la pólvora, encendiendo de nuevo las llamas de la especulación y avivando el debate sobre qué tipo de mensajes podrían ser. ¿Serán conversaciones románticas, declaraciones de amor eterno, confesiones íntimas, o algo aún más picante, más revelador? La verdad es que la discreción es, quizás, lo último que uno esperaría cuando se trata de celebridades de este calibre, figuras públicas cuya vida privada a menudo se convierte en un espectáculo para el público. Los medios turcos y de ahí, como es habitual, al resto del mundo, están analizando cada detalle, cada palabra que se publica o se insinúa, intentando reconstruir los hechos, hilvanar la historia y, sobre todo, encontrar la verdad detrás de los rumores. Ahora bien, en este apasionante mundo de la farándula, es fundamental mantener una dosis de cautela. Las filtraciones, sabemos, a veces son estratégicas, diseñadas para generar atención o para dañar a alguien. Otras veces son accidentales, producto de descuidos o de la fragilidad de la tecnología. Y por supuesto otras veces simplemente no son ciertas, son fabricaciones que buscan alimentar el circo mediático. Sin embargo, la intensidad con la que se está tratando este tema, la cantidad de portales y periodistas que se han hecho eco de la noticia, sugiere que hay algo de fondo, o al menos, una historia lo suficientemente intrigante, lo suficientemente jugosa, como para captar la atención de todos, desde los fans más acérrimos hasta los observadores más escépticos. Se habla de mensajes que revelarían una intimidad que va mucho más allá de lo que conocimos públicamente, detalles que podrían cambiar radicalmente la percepción que tenemos de su relación, de su química en pantalla, o incluso de su vida personal fuera de los focos. Imaginemos por un momento la escena, la película que se nos viene a la mente. Dos actores jóvenes, carismáticos, exitosos, envueltos en la vorágine de la fama, una relación que en su momento capturó el corazón de miles de fans que soñaban con verlos juntos para siempre. La presión mediática constante, las giras promocionales, los rodajes agotadores, las expectativas del público, todo eso puede ser un cóctel explosivo para cualquier vínculo humano, y más aún para una relación en el ojo público. Y ahora, si estos mensajes son reales, si la historia tiene fundamento, ¿qué nos contarían? Sería una confirmación de que su amor fue más intenso, más profundo de lo que jamás imaginamos. O quizás una ventana a las dificultades insalvables que enfrentaron para mantener su relación a flote bajo el escrutinio constante del público y los medios. Los rumores más persistentes apuntan a que estos mensajes podrían haber sido intercambiados en un momento clave de su relación. Quizás cuando estaban en la cima de su popularidad juntos, cuando la magia de Erkencikus los catapultó a la fama mundial. O tal vez justo antes o después de su dolorosa separación, un momento de reflexión, de arrepentimiento, de despedida.
La implicación, la sugerencia, es que estos mensajes privados son tan reveladores, tan íntimos, que podrían arrojar luz sobre aspectos desconocidos de su vínculo, detalles de su vida privada que hasta ahora se habían mantenido bajo 7 llaves, protegidos del voraz apetito del público. Por supuesto, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que alimenta la especulación, es ¿quién los ha filtrado? ¿Fue un tercero descontento, un antiguo conocido con rencor? ¿Alguien que busca desesperadamente notoriedad en el mundo digital? ¿O quizás uno de ellos intencionadamente o, de forma lamentable, no intencionadamente? Las teorías son infinitas como un laberinto sin salida, y el misterio, hasta ahora, es el gran protagonista, el que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando la próxima revelación. En el vasto y a menudo cruel universo de las celebridades, las filtraciones de mensajes o fotos íntimas son un tema delicado y, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre. Esto nos recuerda, una vez más, lo frágil que puede ser la privacidad en la era digital, especialmente para personas que por su profesión, viven bajo los constantes reflectores, donde cada paso es observado y analizado. Analizando con lupa las publicaciones de ciertos portales turcos, aquellos que parecen tener fuentes cercanas, se mencionan fragmentos de los supuestos mensajes o al menos, se describe el tono y el contenido general de estas comunicaciones. Algunas versiones, las más románticas, sugieren que son mensajes de amor, llenos de pasión desenfrenada, de anhelos profundos y de planes de futuro que soñaban construir juntos. Otras versiones, quizás más escépticas o simplemente más especulativas, insinuarían que podrían revelar tensiones ocultas, malentendidos dolorosos o incluso reproches que habrían existido entre ellos, desmintiendo la idílica imagen que proyectaban. Lo cierto es que sin una confirmación oficial por parte de los implicados o una evidencia concreta que podamos ver, todo queda, por ahora, en el terreno de la conjetura, en el vasto océano de la especulación. Sin embargo, el hecho de que haya tantos medios hablando de ello, y que la noticia haya trascendido fronteras, llegando a nuestros oídos, nos indica que hay algo que ha captado la atención de manera significativa, algo que va más allá de un simple rumor pasajero. Es fundamental, en medio de toda esta vorágine mediática, recordar un principio básico: la vida privada de las personas, incluso de las celebridades más glamurosas, debe ser respetada. Si bien su fama les expone a un escrutinio público inevitable, el contenido íntimo de sus comunicaciones, sus pensamientos más profundos, sus confidencias, es algo que debería permanecer exclusivamente entre ellos. Las filtraciones, sean cuales sean las circunstancias, son una violación flagrante de esa privacidad, un atentado contra la intimidad. A pesar de esto, es innegable que como espectadores y fans, sentimos una gran curiosidad natural por conocer más sobre las vidas de las personas que admiramos, por asomarnos a ese mundo que parece tan fascinante y lejano. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿qué significa todo esto para Demet y Can? Si los mensajes son ciertos y si su contenido es tan revelador como se sugiere, esto podría generar, sin duda, una ola de especulaciones y comentarios, tanto positivos, admirando su posible intimidad, como negativos, quizás criticando la filtración o las acciones de los implicados. Podría revivir el interés en su relación pasada, quizás avivando la llama de la nostalgia en algunos fans, o quizás, por el contrario, añadir más leña al fuego de la separación, justificando, desde ciertas perspectivas, el porqué de su ruptura. Los actores, por su parte, seguramente estarán gestionando esta situación con la mayor discreción posible, intentando minimizar el impacto mediático, proteger su imagen y, sobre todo, preservar lo que queda de su paz personal. Es muy probable que sus equipos de comunicación estén trabajando a toda máquina, como una maquinaria perfectamente engrasada, para controlar la narrativa, para filtrar información estratégica o, si la situación lo requiere, para emitir comunicados oficiales que pongan fin a las especulaciones. Lo que está claro es que la historia de Demet y Can sigue generando titulares, sigue siendo un foco de atención constante, y esta supuesta filtración de mensajes íntimos solo añade un nuevo capítulo, un giro inesperado y emocionante, a su ya fascinante saga pública. Nos deja pensando en la dualidad intrínseca de la fama: por un lado, la conexión genuina que crean con su audiencia a través de su talento y su trabajo en pantalla, y por otro, la constante y a menudo invasiva exposición de su vida personal, que a menudo escapa a su control, convirtiéndose en un espectáculo público o deseado. Y es precisamente esta dualidad, esta mezcla de lo público y lo privado, lo que hace que historias como esta nos atrapen de tal manera. ¿Qué secretos guardan las parejas famosas cuando las cámaras se apagan? ¿Qué conversaciones privadas tienen cuando creen que nadie las está escuchando?
La verdad es que en el fondo todos somos humanos y la curiosidad por lo que ocurre tras las cámaras, tras los guiones, tras las relucientes alfombras rojas, es parte de nuestra naturaleza, de esa fascinación por lo desconocido, por lo que se esconde tras la fachada de las celebridades. Por nuestra parte, como siempre, seguiremos atentos a cualquier desarrollo de esta historia. Si se confirman estas filtraciones, analizaremos su contenido con la prudencia y el respeto que merece la privacidad de las personas. Si resultan ser solo rumores sin fundamento, también lo informaremos para mantener la objetividad. Lo que sí podemos hacer, y les animamos a ello, es disfrutar de su trabajo, de las historias que nos cuentan en pantalla, de su talento innegable, y recordar que, más allá de los titulares escandalosos y las especulaciones, hay personas con vidas complejas, emociones reales y una trayectoria profesional que merece ser valorada. En resumen, lo que ha salido a la luz son supuestas filtraciones de mensajes íntimos entre Demet Özdemir y Can Yaman, lo que ha reavivado de forma explosiva el interés en su relación pasada y ha generado una gran expectación sobre el contenido de estas comunicaciones. Aunque la veracidad de la filtración y los detalles exactos aún no están confirmados oficialmente, la noticia ha capturado la atención de los medios turcos e internacionales, así como la de miles de fans que siguen de cerca la vida de estos dos ídolos. Así que eso es todo por hoy, queridos amigos y amantes del espectáculo. Hemos explorado a fondo el intrigante tema de los supuestos mensajes íntimos de Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia que una vez más nos demuestra lo fascinante, lo impredecible y, a veces, lo incierto que puede ser el mundo de las celebridades. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Realmente apreciamos que dediquen su valioso tiempo a vernos, a estar al tanto de las últimas novedades. Ahora, y lo más importante, queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las filtraciones son ciertas? ¿Les parece justo que se exponga la vida privada de los famosos de esta manera? ¿Qué opinan sobre el papel de los medios en estas situaciones? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y mantener viva esta comunidad. Y antes de que se vayan, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha parecido interesante, si han disfrutado del análisis. Compártanlo con sus amigos, con otros fans, para que la conversación siga creciendo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más análisis del apasionante mundo del espectáculo. Un abrazo grande para todos ustedes. Hasta la próxima.